La corrupción es un fenómeno que, desde su propio nombre, implica una complicidad. Es obra de dos elementos, el que corrompe y el corrompido. La corrupción es parte de la vida, es parte de la naturaleza humana, así como la violencia es parte de la naturaleza humana. Incluso los movimientos puritanos, que por su propia definición son movimientos religiosos anticorrupción, también han formado parte históricamente del fenómeno de la corrupción. ¿Esto significa que no hay remedio? No. Significa que tenemos que reconocer el fenómeno para ver qué hacemos. En el caso peruano, el nacimiento de la República Peruana y el nacimiento del virreinato peruano están atados a la corrupción. Son fenómenos de corrupción. La existencia de los virreinatos, de los cuales el Perú fue una parte, se explica por la extensión de un fenómeno de corrupción, del cual padeció el mundo moderno a partir del siglo XVI. ¿Y qué podemos decir de la República? Cuando nuestros historiadores nos cuentan que la primera misión que sale, enviada todavía por San Martín, para tratar de financiar la independencia peruana en Inglaterra, lo primero que hace es vender los yacimientos del Cerro de Pasco. Y entonces son dos gestiones paralelas. La que se hace para tratar de que Inglaterra, el imperio de aquel tiempo, reconozca la probable República Peruana, se desarrolla al mismo tiempo que la formación, o el intento de formación, que no llegó a realizarse porque San Martín se fue en 1822, al final de 1822, la formación de la primera empresa con los ingleses, que significaba la apropiación por los mismos enviados de San Martín, en sociedad con los ingleses, de la primera mina republicana peruana. Es decir, que conforme nos independizábamos, también estábamos pensando en vender el país. Y basta ver las crónicas históricas acerca de la guerra de la independencia para ver cómo los jefes de la independencia, algunos de los cuales admiramos, lo primero que hicieron fue repartirse las tierras. Repartición que empezó a hacer San Martín y continúa haciendo Bolívar. Bolívar no llegó a hacerla, en realidad, porque estaba más ocupado en la guerra, pero sí la hicieron aquellos que lo rodeaban, especialmente los peruanos. Y la historia de Emilio Romero, la historia económica de Emilio Romero, nos cuenta cómo el primer acto estatal de la independencia del Perú es la formación de las haciendas republicanas, que consolidaba el saqueo y el despojo ya hecho por la primera conquista castellana y extremeña, pero que la extendía, la afirmaba, la agravaba en beneficio de los caudillos, los denominados caudillos de nuestra historia republicana, que no eran sino los segundones de la guerra que habían encabezado San Martín y Bolívar. Y así continuamos. Entonces, podríamos mencionar el contrato de Dreyfus, en que le estafamos a los ingleses, desconocimos los contratos con los ingleses para dárselos a los franceses, en un contubernio de Nicolás de Piérola con los hermanos Dreyfus, o el contrato Grace, a partir del cual se forma la gran fortuna de William Grace, que consistió en vender a muy bajo precio, casi en nada, esta vez ya a los ingleses y norteamericanos, los ferrocarriles del Perú. Ayer se conmemoró
el 50 aniversario de una denuncia que hizo Carlos Loré de Mola, que era el gerente de yacimientos petrolíferos fiscales en 1968. ¿Quién se acuerda ahora de Carlos Loré de Mola? Pero Carlos Loré de Mola, que era gerente de yacimientos petrolíferos fiscales bajo el primer gobierno de Belaúnde, tuvo el coraje de decir en el contrato que el Estado peruano, es decir, Belaúnde con Ulloa y Carlos Manuel Cox, aprista, que era presidente de la Cámara de Diputados, y Andrés Tausen Escurra, aprista, que era presidente de la Cámara de Senadores, estos cuatro personajes obligaron a yacimientos petrolíferos fiscales a aceptar como nacionalización del petróleo aquello que no era nacionalización, es decir, una estafa al país. ¿Por qué? Porque no se tocaba la refinería de la International Petroleum Company, sino solamente se subordinaba el manejo que tenía que hacer yacimientos petrolíferos fiscales del petróleo que producía la Brea y Pariñas a los dictados de la International Petroleum Company. Pero esto, que fue el acto que precipitó la intervención militar del 3 de octubre de 1968, cuyos 50 años celebraremos este año, este 3 de octubre del 2018, este que fue el primer acto que precipitó la intervención militar en una época en que las Fuerzas Armadas eran nacionalistas, porque ahora ya no lo son, no fue sino la culminación de un largo periodo de actos de corrupción sobre actos de corrupción que venían desde la misma existencia de las haciendas de la Brea y Pariñas, donde estaban los famosos yacimientos, desde el año 1881 aproximadamente, es decir, durante e inmediatamente después de la guerra con Chile, por los cuales un señor, si no me equivoco, Helguero, declaró al Estado, en complicidad con los gobiernos de la época, mucho menos propiedades de las que realmente existían. Y, así como había hecho Lavoisier en esta famosa misión que envía San Martín en 1821, este señor Helguero se asocia con los ingleses, forma la London Pacific Petroleum Company y estafan al gobierno peruano diciéndole que las propiedades son menores de lo que realmente son. ¿Quién hace la medición de esas propiedades? Un juez que era empleado del señor Helguero. Y así empezó esta historia, que continuó con una serie de negociaciones y con el famoso laudo de la Brea de Pariñas, por el cual se le dice al Perú que hay un laudo que no era laudo, porque el laudo no hubo nunca. Augusto B. Leguía, y eso lo repetimos todos a veces en la historia, yo mismo lo he repetido, decimos el laudo de la Brea y Pariñas, 1929, si no me equivoco, gobierno de Leguía. No hubo tal laudo. Fue un contrato algo que obligaron a firmar al Estado peruano los ingleses en complicidad con peruanos corruptos y que fue santificado por los jueces de Suiza y personajes de París. Entonces, lo que está detrás del famoso Tratado de París y del supuesto laudo no es un laudo, es un arreglo, porque no hubo árbitro. Para que haya laudo tiene que haber un árbitro, y ahí no hubo un árbitro. Simplemente lo que se sancionó fue un acuerdo en el cual, una vez más, el Estado peruano, esta vez presidido por Augusto Leguía, se inclinaba de una manera absolutamente humillante para la conciencia nacional frente al poderío de una empresa que ya no era solamente inglesa, sino que ya era anglo-norteamericana, que después se convirtió, como nosotros sabemos, en la International Petroleum Company. Y en ese laudo se acepta que el subsuelo es propiedad de la compañía. Algo
innombrable, inaceptable. Bueno, yo cito esto porque coincide con estas fechas, pero podría citar 100 casos más. Como me queda poco tiempo, seguramente, y ustedes me dirán cuándo acabo, iría a esta época. El Perú, desde 1990, es víctima de un sistema de corrupción que ha sido sistemáticamente montado desde especialmente desde el golpe de Estado de abril de 1992, pero que empezó ya desde el ya denominado shock de agosto de 1990. ¿En qué consiste este sistema que ha sido, como le repito, construido a lo largo de varias décadas? En primer lugar, consiste en financiar a las empresas privadas. ¿Cómo se financia a las empresas privadas? Capturando de manera obligatoria el ahorro de los empleados privados y públicos del Perú. Es decir, estamos frente a empresas, superempresas, que tienen tanto o más dinero del Estado hoy día, que se llaman administradoras de fondos privados de pensiones. Los contribuyentes a estas empresas tienen propiedad sobre esas empresas, tienen acciones en esas empresas, no. Ellos son obligados a pagar un tributo que equivale al tributo que los indígenas pagaron durante toda la época virreinal y toda la primera época republicana. Ya el tributo no lo pagan los indios, el tributo lo pagan ustedes y lo he pagado yo. ¿Qué se hace con esa inmensa masa? Inagotable, porque proveemos a estas empresas, que son, si no me equivoco, 4 o 5, cada mes. ¿Se hace algo en beneficio del país en este inmenso fondo? No. Eso lo manejan esas empresas. Y con eso, esas empresas financian sus propias inversiones, que además son protegidas por el Estado. Y así como al Perú se le dijo que había un laudo, cuando no había laudo, al Perú se le dice también que hay inversión privada, cuando la inversión privada prácticamente no existe. Porque ni el señor Romero, ni los señores Vice, ni los señores Altaus, ni todas las familias oligárquicas cuyos nombres conocemos, trabajan con su propia plata. Trabajan con nuestro dinero, con el dinero del país, con el dinero de los impuestos y con el dinero del ahorro forzoso de los ahorristas peruanos, y lo invierten en sus empresas, que además tienen, como repito, enormes facilidades tributarias, de todo tipo. Pero además, ellos tampoco pagan esos impuestos. Y ahí están las cifras de la SUNAT, ¿no es cierto?, que nos exhiben cuáles son los impuestos y cuántos son los impuestos que les deben al Estado todas estas empresas. Eso es un proceso de corrupción masiva y multimillonaria que todos nosotros aceptamos, porque en el lenguaje común decimos que esos son fondos de pensiones. No son fondos de pensiones, son los fondos que las empresas privadas manejan en su propio beneficio. Ese es un punto, apenas es un punto. ¿Cuál es el otro punto? El Estado vive de nuestros impuestos, como nosotros sabemos. Se nos dijo en 1990 que el programa neoliberal debía ser, me acuerdo mucho de los antiestatistas de esa época, desaparecer al Estado o disminuir al Estado a su rol más primitivo, más pequeño. Comparen ustedes, chicos, ahí están las cifras, cuántos empleados públicos tenía el Estado en 1990 y cuántos tiene ahora. Si no me equivoco, que me corrija aquí Manuel, que debe estar mucho más actualizado en cifras que yo, tenemos no menos de 1 millón o 1,5 millones de empleados públicos. Contra ellos yo no voy a decir nada, porque muchos de ellos son maestros, como nosotros, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Pero ese no es el problema. El problema está en que
todo ese inmenso ejército que equivale más o menos a un empleado público o 2 empleados públicos por cada 100 personas en el Perú. Ese inmenso ejército es manejado por una élite, donde están los congresistas, los ejecutivos, los ministros, los ejecutivos de las empresas públicas, las únicas que quedan, los ministros, los fiscales y los jueces, que tienen un promedio de sueldos entre 20.000 y 40.000 soles hoy día. Comparen ese sueldo con el sueldo que tienen los empleados públicos y con el que tienen los maestros. Y esa gente, gran parte de esa gente tampoco paga impuestos, porque disfrutan de contratos que son consecuencia de las denominadas consultorías. Es decir, que el mundo de la consultoría privada, por el cual el que piensa no es el ministro, sino es el consultor, ha sido entregado a manos privadas en esta forma. Pero gran parte de esos consultores son consultores a la vez de las empresas privadas. Entonces tenemos a un Estado en el cual los ministros ni los congresistas piensan, salvo algunas excepciones, y tengo una aquí a mi izquierda, pero hay otra gente que piensa por ellos. Pensar es un decir, porque piensan de acuerdo a un gran cartabón, a una gran propuesta que no es puesta en el país, por supuesto, sino es puesta por entidades internacionales a través de las obligaciones que el Estado tiene y se le ha impuesto con esas organizaciones internacionales. Esto es parte del problema. Entonces yo digo, si me prometieron un mini Estado y lo que tengo es un super Estado, entonces me estafaron. Pero eso no es todo. Porque uno podría decir, bueno, estos señores no piensan, pero hacen. No. Porque el Estado no puede, como ustedes saben, constitucionalmente levantar ni un alfiler. Todo lo hacen empresas privadas, grandes y chiquitas. Desde el oleoducto y el metro, hasta el que compra sándwiches para que coman los chicos de las escuelas privadas. El Estado no hace nada. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué diablos tenemos Estado? La respuesta está en que el Estado está para garantizar y para explicar este proceso de saqueo sistemático que se hace del país, de extracción de la sangre del país. Yo no soy ninguna persona que diga, bueno, todo lo que fue pasado fue mejor, pero miren, en 1968, volviendo a recordar este 50 aniversario, el Estado tenía poderosas máquinas que hacían carreteras, abrían canales, y cuando tuvimos el infausto terremoto de 1970, se pudo reconstruir totalmente, carreteras incluidas, toda la zona afectada por el sismo. Con el Estado. Ahí trabajaron las máquinas del Estado, los cargadores frontales del Estado, el ejército abriendo la carretera, y si hubo participación privada fue una participación muy secundaria. Y eso permitió que hoy día cualquiera que vaya por Ancash, claro, está Yungay, ahí está el recuerdo del famoso monumento, pero a nadie se le ocurriría que ahí hubo un sismo de la dimensión que tuvo el sismo de 1970. Comparemos eso con Pisco, con Piura y con la reconstrucción, dicen que con cambios del fenómeno del Niño. ¿Qué ha pasado? El Estado no hace nada. Todo lo hacen los supuestos empresarios y empresarias privados. Pero es lógico que digamos que, disculpen que repita la verdad, la lógica de esto es distinta. Porque si yo estoy en el Estado, tengo una lógica, mal que bien, de servicio público. Si estoy en una empresa,
a mí me va a interesar poner la mayor cantidad de jamón en el pancito y el pancito más pequeñito que va a comer el chico de la escuela primaria número tantos, porque en la medida en que yo lo ponga menor y más pobre, voy a ganar yo más plata. Y eso que vemos en el programa Jaliwarma lo podemos ver en las grandes obras supuestas que hace el Estado, pero que no las hace el Estado. Última cosa, y con esto termino. El capital bancario. Cualquiera que haya estado en Inglaterra o en los Estados Unidos sabe que en Estados Unidos o Inglaterra, si usted pide un préstamo a esas entidades bancarias, el impuesto anual es 9%. Pidan aquí un préstamo, pues. Oscila entre el 24 y el 100%. ¿Cómo aceptamos la diferencia entre ese 9%, el dinero que es traído de allá para acá y que es prestado acá, con esa gigantesca y absolutamente pornográfica utilidad? Y sin embargo lo aceptamos y pagamos, yo entre ellos. Y cada vez que pagamos el supermercado o el mercado con una tarjeta o el taxi con una tarjeta de crédito, estamos abonando a ese interés que va entre el 24 y el 100%. Y por supuesto nadie se pregunta, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado es que este sistema corrupto, en el cual son cómplices los funcionarios públicos de esta alta y también de baja, mediana y pequeña clase y nivel, y los empresarios privados de todos estos niveles, se concentran. Y entonces tenemos una gigantesca concentración de la riqueza en el Perú y una espectacular e infernal pobreza. Pero una vez más, otro acto corrupto. Cuando se mide esa pobreza, le van a decir a usted, y no quiero citar los presidentes que han venido diciéndolo, que la pobreza disminuye en el Perú. Vayan entonces a cualquier cerro de Lima y vean si la pobreza ha disminuido. Lo que pasa es que mediante un corrupto sistema de estadísticas y un corrupto sistema de lenguaje y de eufemismos, al Perú, a la gente, a todos nosotros, y nosotros lo aceptamos, se nos presenta una realidad distinta. Muy bien, esto es una parte mínima de lo que pasa en el Perú. ¿Qué hacer? Yo francamente soy bastante pesimista. No creo que el Perú tenga salvación hoy día. Creo que vamos a tener que padecer mucho más para que nos demos cuenta de esto, porque parte del fenómeno es en que la gente lo acepta y no se da cuenta, y cuando protesta aisladamente o reniega y tiene malestar, pero no sabe por qué, por falta de información, porque no quiero añadir los medios, ya no me falta tiempo para eso, lo harán probablemente mis compañeros de mesa. Algo pasará en el Perú. Y mi esperanza es que poco a poco, en la medida en que la gente tenga más información, que va a venir no del Perú, sino en la mayor parte va a venir de afuera. Esa acción de afuera, unida a lo que modestamente podemos hacer desde adentro, puede ayudarnos poco a poco, por lo menos a crear una conciencia mínima de lo que es la corrupción en el Perú y a liberarnos de este abrumador y fantástico sistema que desangra el Perú. Lamento ser un poco pesimista, pero eso no significa que yo crea que no hay que hacer y que hay que estar con los brazos cruzados. Al contrario, creo que eso nos catapulta, nos obliga, nos presiona como un resorte para que hagamos bien lo que podamos hacer. Muchas gracias. Somos un país que tiene desde sus orígenes como zona de habitabilidad. Aquí está Ruchadi, que estudia los orígenes de la civilización y va descubriendo punto a punto esa importancia. Bueno, siempre tenemos esas potencialidades. Y ahora, en el mundo actual, tenemos riquezas importantísimas.
pero esas riquezas no son nuestras. Están asignadas hasta por titularidad legal a propiedad de otros. Y si miramos algo más, el poder. ¿Qué es el poder? En las épocas medievales, el poder era una asignación de Dios que le asignaba a una familia real una cosa extraña, en la sangre. Por alguna cosa habían inventado que venía desde a través de los poderes terrenales de Dios, la asignación de los reyes. Y el resto era pueblos servil que tenía que obedecer. Vino la Revolución Francesa, vino la Revolución Liberal, vino la Revolución de los Cambios, donde el poder ya no residía en una persona designada desde arriba, desde el marco religioso, sino designada por los propios ciudadanos, por los propios activos, personajes y habitantes de una nación, de un pueblo, y se organizaron los estados-nación. Y aparece el poder de repúblicas, pero las repúblicas fueron también en parte corrompidas, porque en el fondo la república es reconocer que el poder lo tiene el pueblo. El poder reposa en el pueblo, en la ciudadanía que forma parte de ese estado-nación. Y ese poder lo cede temporalmente a autoridades para que lo ejerzan en función del pueblo. Por lo tanto, los depositarios del poder siguen siendo siempre el pueblo, no las autoridades. Las autoridades son transitoriamente titulares del poder cedido por el pueblo. En todas las formas republicanas, cualquiera que sea su modalidad específica, esa es la idea central. Pero eso que fue uno de los méritos de las revoluciones antifeudales y de las revoluciones democráticas, luego se fue tergiversando y corrompiendo y llevando por las clases dominantes y luego por un extendido proceso de desarrollo imperial de algunas naciones o por las repúblicas neoliberales a decir que, bueno, ciertamente había una posibilidad de que el pueblo participe, pero que el pueblo siempre está desinformado, es incapaz, no tiene potencialidades, no está bien educado, entonces tiene que haber un núcleo, una clase, un sector, un partido, una fuerza política específica, sea quien concentre y represente realmente el poder. Esa sustitución del ciudadano y del pueblo como fundamento y organizador real del poder y depositario del poder, a trasladar el poder a algunos personajes del Estado, sea bajo cualquiera de las modalidades republicanas presidencialistas o las modalidades monárquicas o las modalidades feudales en cierto momento, es una manera de corromper la idea del poder. El poder sigue estando en los seres que trabajan, que viven, que se aman, que se reproducen, que crean, que piensan. Ahí está el poder. Se organizan por sociedades, por comunidades, se organizan por naciones, se organizan por continentes, eso ya es parte de la historia. Pero el poder está en la relación humana directa, en la vida social directa, ahí reside la capacidad de transformar la vida, de crear, de pensar, de inventar, de modificar las cosas de la vida. El poder no está en un genio predestinado, no está en un rey impuesto, no está en un tutelar autodesignado. Esa corruptela del poder es lo que supuestamente los cambios democráticos iban a corregir, a modificar. Pero los cambios democráticos han sido de tales envergaduras y tales modificaciones que el principal cambio que hubo fue asignar el poder a una parte del Estado. Entonces, esa concentración del poder iba a estar en manos de una parte del Estado que era o el Congreso, primero el rey, después el rey y la reina están calatos, salen fuera, viene otra institución. Entonces elige una Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes elige un poder ejecutivo o se elige paralelamente un poder ejecutivo y empieza a hacerse que esos órganos de poder serían el poder de verdad y el pueblo es un pasivo frente a ese poder. Eso también es una corruptela, porque el pueblo es el que está cediendo para que ejerzan en determinadas condiciones el poder. No le está diciendo tú eres el titular del poder. Y por eso el pueblo tiene el derecho a la rebelión, tiene el derecho a tumbarse a esos gobiernos, tiene el derecho a cambiarlos, porque es el depositario fundamental del poder. El pueblo organizado como ciudadano, activo como ciudadano. Bueno, ese es uno de los grandes debates del mundo actual, porque lo que se ha avanzado, no solamente con los cambios científicos y tecnológicos, sino con el avance del conocimiento de la humanidad, con el desarrollo de las reflexiones sobre la vida misma, con el quiebre de los mitos planteados por el desarrollo
de las repúblicas capitalistas, donde mientras más concentración de poder económico había en unos privados, mejor iba a ser el desarrollo de todos. Muy bien lo ha especificado, lo ha señalado aquí Héctor. Ese es lo que tenemos en el Perú. Mientras más AFP tengan el dinero, más beneficio va a haber entre todos los peruanos. ¿Alguien cree eso? Ahí está el poder. Eso es simplemente una manera de saquear a la gente con una mistificación. Ahora le llaman, algunos paradójicamente, la posverdad. Esa es la gran mentira, ¿no? Pero como la gran mentira lleva a que se relativicen los conceptos y se acepte casi de todo, ahora uno puede decir, claro, ciertamente, lo que hay en América Latina es el fin de un ciclo progresista. Se ha acabado ya todo, y ahora lo que queda es simplemente que Macri va a gobernar en adelante, aunque es un buen gobierno. Y este ladrón que lo acaban de casi hinchar para que pueda aparecer con más votos, que es un ultraderechista, fascista, va a ganar en Brasil, porque Brasil, Lula pues es un corrupto, ¿no? No hay una prueba, no hay una demostración de que Lula haya robado, pero ya está puesto en los periódicos, en las radios, circula por internet. Entonces, legítimamente tiene que ganar ese otro sinvergüenza. Y Lula y todas las fuerzas democráticas y opositoras están fuera. O lo que circula también de que, bueno, pues Evo Morales es un presidente que como está robando en Bolivia, ¿no? Que hace el trastocamiento de Bolivia para recuperar que el pueblo mismo, el pueblo indígena, campesino, el pueblo organizado tenga el ejercicio del poder, la representación. No, ¿cómo se va a reelegir Evo Morales? Cuando la Constitución, en caso boliviano, lo permite. En Europa, los presidentes del Congreso pueden ser presidentes y ser reelegidos varias veces. Y nadie protesta del neoliberalismo sobre eso. La representante alemana ha estado varios años dirigiendo uno tras otro. La Merkel. No es princesa, no es reina. Digamos, era simpática. Pero es una continuación del gobierno bajo una fórmula de ajustes entre los grupos neoliberales. Entonces, esas discusiones semánticas que ahora están tan de moda hace de que también hay una corruptela manera de entender el poder. Se le quita el poder al pueblo, al sujeto activo. En el caso del Perú, para no ser una historia muy larga, yo quería concentrarme en el momento actual. Ya creo que Héctor ha presentado bien la parte de la historia, concuerdo con lo señalado ahí. Ruchay ya creo que nos ha hablado todos varias veces desde los orígenes civilizatorios y cómo ahora encararse está viendo esos temas y cómo está la estructura del poder entre la parte agraria, todo eso ya estamos avanzados. Quería concentrarme en el momento actual. Estamos viviendo una crisis particular, no es cualquier crisis, que es una crisis del poder y del poder vinculado a las formas más corruptas del poder. No corruptas solo en el sentido ético-moral, de decir, este es un ladrón que vaya preso, sino corruptas en el sentido de un sistema impuesto y organizado. El sistema neoliberal que lo impone en el Perú el fujimorismo, cuando gana las elecciones y después de un golpe de Estado, con ese golpe de Estado, organizado entre Fujimori y Montesinos ciertamente de ese momento activo hombre del narcotráfico, y de la embajada norteamericana. Montesinos era el responsable de la oficina de la CIA en Lima. Ese era su cargo. Y luego fue el hombre del servicio de inteligencia de Fujimori. Y organizaron el golpe de Estado, reestructuraron el Estado para un manejo absolutamente neoliberal, bajo unas reglas mafiosas, paralelas a las reglas legales. Esas reglas mafiosas son las que permitieron todos los desatinos, todos los latrocinios y todos los robos, en los cuales, por ejemplo, investigué la compra de armas a Rusia. Habían comprado armas para enfrentar supuestamente si Ecuador nos invadía. Yo he visto los aviones comprados. No tenían radares, no volaban bien. Si hubiera habido guerra, nos ganaba de largo Ecuador. Y cuando quisieron aquí probar y decir, no, los aviones están bien, subió uno y se cayó. Lo robaron en una subasta de material que no servía. Ahí los compraron. Y ese dinero lo tiene guardado Montesinos hasta ahora y no regresa al Perú ese dinero. Y Montesinos está activísimo manejando la crisis política, ciertamente. Entonces, es esa estructura en la cual los grandes bancos manejan hasta los sistemas de salud del Perú. Si uno va a una clínica privada y le dicen, hoy compres un pariente mío, le dicen, tienes una enfermedad, hay que comprarte este medicamento.
y te lo ponemos acá, pero cuesta 150 soles. Entonces otro familiar va al frente a la farmacia y ¿cuánto cuesta? 15 soles. Bueno, ese es el sistema de salud. Y los micro y pequeños empresarios, mayoría del Perú, no tienen créditos. Y si le dan créditos, se le da una tasa de interés altísima. Como dice señalado, la señora que va a comprar al supermercado, porque los han reemplazado a los mercados locales, familiares, vecinales que habían, por los grandes supermercados. Nadie se fija bien cuánto hay que apuntar exactamente, pero tampoco la tasa de interés de esa tarjeta de crédito con la cual compran muchísimas amas de casa, muchas personas. Nos están saqueando permanentemente, nos empobrecen cada vez más y un grupo financiero, que es el poder real, se concentra cada vez agilizadamente. ¿Para invertir en el Perú? No. Para sacar su plata afuera, hacer negocios especulativos y para asociarse entregando las riquezas naturales. ¿Cuál riqueza natural está en mano del Perú? ¿El cobre? No. ¿El litio, que es ahora uno de los minerales de futuro? Tampoco. Vamos a uno, el petróleo. El petróleo está en parte en manos del Perú. El petróleo es una riqueza básica de la historia del Perú, lo han señalado bien desde los comienzos del petróleo y desde antes. Bueno, el petróleo ahora, así en síntesis, es uno de los componentes de la crisis actual de corrupción. Es la principal riqueza en la cual se están moviendo varios miles de millones de dólares de cambio de mano. Están queriendo dar, por ejemplo, una ley orgánica de hidrocarburos que va a permitir que los que tienen pozos petroleros, actualmente en el norte del Perú, que tenían para 8 o 10 años de contratos, esos contratos tendrían que ser exploración y explotación. Exploración no hicieron, exploración es buscar más petróleo. Explotación, muy poquito, o sea, sacar petróleo. Y decían que el precio estaba bien, mal, bajo, pero en el fondo no invirtieron nada en exploración, pero sí tuvieron buenas ganancias en la venta del petróleo. Bueno, esos lotes que ya estaban por vencer, que están venciendo, los quieren prorrogar 30 años más. Y el recurso petrolero no lo descubrieron ellos, esos sectores privados, lo descubrió la empresa petrolera del Perú. Petroperú lo descubrió y cuando privatizaron Petroperú se lo dieron gratis. ¿Saben en esa prórroga cuánto le están dando de regalo solamente por la prórroga? Un estimado que ha hecho un economista aquí de San Marcos, Banco Sanconetti. El valor bruto de las reservas probadas, 14.257 millones de dólares. Nada más y nada menos. En una ley, en un articulito. Se lo están regalando. Cuando el Perú podría fácilmente decir, se acabó el contrato, el Perú puede reivindicar los parapetos del Perú, puede convocar a socios que hagan la operación y que le paguen al Estado peruano por la operación, pero el Estado peruano es el dueño. Así de esa envergadura del saqueo al Perú es lo que estamos viviendo en el actual momento. Porque ha entrado en crisis el gobierno, el Estado que puso Fujimori en el 92, que lo llamé un Estado mafioso, publiqué un libro sobre el tema, que se llama El Estado Mafioso, caracterizando la manera de organizar el sistema económico y político. Bueno, ese Estado mafioso ahora entra en una crisis de régimen, porque los que gobernaban ese Estado mafioso, en la relación entre empresarios y políticos, han caído todos en esta inmensa corruptela. Yo denuncié alguna oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski y me dijeron que yo era exagerado, él me hizo un juicio, que pagar aquí yo era profesor de San Marcos, mi sueldo de San Marcos para pagarle a él por haberlo calumniado. Yo simplemente demostré de que él tenía 2 empresas, con lo cual es así el juego. Esto que ahora se ha conocido, Welfare Capital y First Capital. Entonces él aparecía en el Estado, pero sus empresas aparecían haciendo el negocio que el Estado contrataba. Y le daban su porcentaje. Bueno, eso fue lo que al final ahora sí, fue el elemento determinante para que él se viera obligado a renunciar antes que lo vaquen, porque eso es una ilegalidad absoluta, pero no de un acto, de conjunto de sus actividades con las cuales ha estado. Bueno, ese sistema de manejo mafioso del recurso público y de la inversión privada es lo que está actualmente instituido en el país. Uno diría, bueno, pero que permitiría desarrollar el Perú. No, mentira. Lo que están esperando es una economía que crezca por el lado minero metalúrgico, en los cuales el sur del Perú está la principal base minera, quieren hacerlo en el norte, y quieren el petróleo nacional dárselo a los privados, para que ellos lo exporten y nos dejen una mínima regalía. ¿Va a haber dinero para los viejitos? ¿Va a haber dinero para los trabajadores públicos? ¿Va a haber dinero para los pensionistas? ¿Va a haber dinero para las universidades? Claro que ha habido dinero para las universidades, aquí se las dieron.
Aquí se dan a las universidades privadas para que construyan sus edificios. Y a las universidades públicas, nada, que sobrevivan o que quiebren. Porque hay una comprensión de esa lógica saqueadora del Estado, de cómo consolidar un sector dominante, cómo establecer un sector... Y es ahí donde han fallado totalmente sus cálculos. Ellos pensaron que las AFPs, más estos bancos, más estas empresas, todos ellos iban a construir un sistema político que fuera legitimado en el país. Lo que estamos viviendo es la crisis de ese sistema. El régimen político está ahora en crisis completa. No que se esté cayendo, está en crisis completa. 4 presidentes acusados uno tras otro por delincuentes, con pruebas establecidas. 4 gobiernos. Y el actual va a seguir la línea. Está simplemente en línea de carrera. Y las empresas, que eran las empresas nacionales, características, metidas en todos los negociados. Pero estamos en un momento donde tiene que cambiar el régimen no puede seguir siendo el mismo. Y la población está enfrentada a eso. Porque este tipo de régimen neoliberal se basa en empobrecer más a la población. Le podrían dar unos beneficios a algunos sectores, pero ni siquiera se los dan. ¿Para qué ponen tantas carreteras en Lima y el ferrocarril que quieren hacer en la costa? Para que tengamos en Lima una ciudad de 20 millones de habitantes, o 15 millones de habitantes, que están viviendo en los cerros y a los cerros de Lima. Y seamos un país que exporta petróleo, exporta mineral, importa alimentos, inclusive importa alimentos de pescado y otros más, y alimentos agrícolas, y nuestros alimentos agrícolas los exportamos, porque son negocios para algunos. Yo vengo de Piura, he estado ayer en Piura. Ahora en Piura ya no se produce algodón. ¿Cuál es la producción principal de Piura? Uva. ¿Quién produce en Piura uva? 2 empresas chilenas, con 1000 trabajadores cada una, inmensamente, que reciben salarios miserables, que trabajan de mañana a noche. Piuranos empobrecidos que van a trabajar para que esa uva se exporte directamente de un puerto manejado también por empresas chilenas hacia donde China, que comen uva hasta para festejarse. Se acabó el algodón, se acabó otras producciones. Ese es el futuro del Perú, ¿no? En esa situación, ese régimen que nos quieren afirmar y establecer, aunque se peleen entre ellos, aunque disputan entre el fujimorismo, que está vinculado a las mafias del narcotráfico, está vinculado a los ladrones de todos estos últimos años, está vinculado a los saqueadores del recurso nacional, y estos sectores, digamos, neoliberales que quieren aparecer como liberales, pero que no terminan de romper con la corrupción, no terminan de decir, bueno, tengamos siquiera un capitalismo competitivo, entonces que le den a las micro y pequeñas empresas créditos para que disputen, que compitan. No, es un arreglo más bien político antes que de desarrollo nacional. Pero estamos en un momento donde eso entró en crisis y están haciendo con dificultades, con más largo plazo, pero hay un sentimiento nacional creciente, claro y directo, para cambiar el régimen. Todavía no está concebido programáticamente, pero ¿por qué la mayoría del país, ahora que hay elecciones que ofrecen de todo, hay una mayoría no desconcertada, sino crítica? Porque los que entran a las elecciones están viendo cómo van a sacar plata de los reemplazando los alcaldes anteriores. ¿Por qué hay una mayoría que dice que se cierra el Congreso? Porque las fuerzas políticas, los representantes políticos, se parecen vinculados al sistema de corrupción. Son parte de los sistemas de corrupción para la vida cotidiana de la gente. En esa crisis estamos. ¿Podemos salir de la crisis? Yo creo que sí. No va a ser fácil, pero creo que hay un sentimiento creciente y mayoritario que apenas ha empezado a soltarse uno u otro tema, se manifiesta en las calles, se manifiesta en las movilizaciones. Los campesinos que aparecen que están arrinconados están peleando por su derecho a la tierra, por su capacidad de producción, por los precios. Los trabajadores que supuestamente iban a desaparecer del escenario sindical, laboral, para tener solamente trabajadores a plazo fijo y con salarios miserables, siguen peleando con fuerza, con limitaciones, pero están ahí peleando. Las clases medias, que supuestamente iban a ser entusiasmadas con la ilusión del dinero fácil del neoliberalismo, están viviendo la pobreza, están viviendo la miseria, están viviendo el desempleo o el subempleo, o la quiebra de posibilidades, o la falsificación de sus perspectivas. Las miles de jóvenes que han salido de las universidades privadas construidas en los últimos años, no de San Marcos,
de las sociedades privadas. ¿Qué están haciendo esos miles de jóvenes? Están ahí en las esquinas dando vueltas, saltando, o están buscando trabajo que los contrata como a esos que se incendiaron en el centro de Lima, como esclavos. Ese futuro, hay una mayoría del país que lo empieza a rechazar y empieza a movilizarse. Por eso yo soy convencido que podrá haber ahora juegos en la crisis política, pero en la realidad estamos viendo una confrontación entre un bloque neoliberal que quiere continuar la crisis actual basada en la corrupción y una creciente mayoría política y nacional que pretende cambios democráticos, institucionales, patrióticos, con destino, que son los destinos de una patria soberana, independiente, a mi entender, en función del socialismo. Pero eso será tema que nos resolverá la historia, no lo resolveremos nosotros con nuestros debates. Muchas gracias. ¿Cómo la corrupción afecta a la nación? Y en este caso, nación entendida como nosotros, como los ciudadanos, o como los pobladores, o como se quieren, es que lo naturalizamos. No es fácil creer que incluso muchas cosas que suceden a nivel del aparato estatal es natural, siempre y cuando haya algo de por medio, no lo ven anormal, en realidad lo creen que incluso estaría mal no hacerlo. Entonces, un primer error y cómo ha afectado a la corrupción en general, más allá, así como lo planteó el profesor Béjar, de que es inherente o puede ser natural al hombre, si justamente es eso. Nosotros lo concebimos así, entonces sí hay una afectación directa, sí, en la cultura. Segundo, ¿cómo afecta esto a las políticas públicas? Hay N casos o un montón de ejemplos que hacerlo. Así específicamente, por ejemplo, ya a nivel de educación, ya hablando como dirigente estudiantil, en SUNEDU, por ejemplo, ahorita se ha sacado la norma de licenciamiento para las universidades que todavía no son licenciados. Nuestra universidad, forzosamente, bajo la idea de que tenía que licenciarse, hizo un montón de cosas, entre ellas hacer unos estudios generales que son muy criticables y cualquiera que esté en la base 18 acá presente podrá dar fe de ello, pero hay muchas universidades que hasta ahorita no se han licenciado. Entonces, ¿cuál era la amenaza en este caso del aparato, en este caso SUNEDU? Que si no lo hacían hasta el 31 de julio, las universidades iban a ser cerradas. Esa era la norma. ¿Pero qué pasó? La mayoría de las universidades privadas no lo han hecho. Entonces el 31 de julio salió una nueva norma dándole medio año más para poder hacerlo. Ya va a acabar ese periodo, no lo están haciendo. Entonces han sacado una nueva normativa el día de ayer, o antes de ayer, donde les da, ¿qué pasa si es que no le da autorización? Es decir, no puedes dar títulos, pero aún puedes dar clases. Es medio rara esa normativa. Entonces ahí vemos cómo aún supuestamente como esta iniciativa del Estado de querer justamente fiscalizar o normalizar la educación superior, al final queda en nada, porque al final los intereses particulares de los que manejan justamente las universidades en general, las universidades con fines de lucro, al final se ven estapados. Entonces, que siguen, y no me sorprendería incluso que en diciembre vuelva a salir otra normativa que anule todo lo que han sacado. Entonces, ahí vemos una forma muy simple de cómo se estropean políticas públicas en general. En salud, con el tema del negocio de las marcas, o sea, es real. Está supuestamente prohibido que los doctores tengan que dar receta médica con un nombre específico de la medicina, en el sentido a qué empresa es comprarlo. No necesariamente sucede eso, hay un montón de clínicas que lo hacen y al final hay un mercado fuerte. Hubo un debate sobre el tema de las marcas y todo lo que tendría que ver con el negocio de los medicamentos. Esto existe. Eso también hace incluso que muchas personas no puedan acceder justamente a un tratamiento. En Cuba, si es que no me equivoco, ya están tratando de dando vacunas gratis sobre un prototipo, sobre un tipo de cáncer. Entonces, ahí vemos realmente cuál es el fin, si el fin de realmente ser la sociedad, ayudar y que progrese, o enriquecer a un punto. Por eso hay algo muy importante. A veces las personas cuando se debate creen, ¿pero qué tienen que ver los grupos de poder? Si acá estamos hablando de corrupción, de desviación, entendido como desviación de fondos públicos, ¿no? Entonces dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te metes con los grupos de poder? ¿Por qué te metes con Graña, Montero? ¿No? Así no me lo plantean. Pero lo real es que sí, es como ellos usan el Estado justamente para sus propios intereses. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante. Muchas de las empresas que exoneran impuestos por supuestamente generar beneficio, al final usan todos esos impuestos que tienen que ser otra obra pública. Por ejemplo, en la Católica hay una empresa dentro de los dueños de justamente este consorcio que supuestamente ellos se han exonerados, pero siempre y cuando tienen que hacer una obra para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Todo este dinero lo que hacen es simple, construyen un nuevo pabellón, por así decirlo, pero con una constructora del mismo dueño. Entonces, se exonera el tributo,
construye un pabellón que al final que va a cobrar y con la misma plata que sigue siendo del Estado. Entonces usa todo el aparato estatal justamente para un beneficio propio. Sí se ve. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque tiene el poder para hacerlo. Entonces sí es importante mencionarlo porque se ve cómo se genera. Y a la parte también, ¿por qué? Porque también esto puede ser porque muchos de nosotros ignoramos cómo suceden las cosas. Entonces sí es muy importante remarcar ello. Otro punto más que creo que no se mencionó y no sé si sería importante o no para este debate, pero es parte de la confrontación, es el tema del referéndum. El referéndum actual que se está dando, o bueno, que se quiere dar en todo caso. Entonces, al menos como junta directiva sí tenemos una posición sobre ello, es interesante, porque nosotros sí creemos que el referéndum no va a solucionar nada, y tal vez muchos de acá creen que realmente no va a solucionar nada, pero aún pensando que no va a solucionar nada, quiero rescatar a lo que dijo el congresista profesor Dahmer, es que aún hay resistencia. Porque solo el hecho que ahorita se haya creado un comité ciudadano para juntar o ver o presionar que se genere el referéndum, más allá si esto es impulsado o no por el gobierno, va a movilizar personas. Ya el debate no va a ser tanto si te vas a movilizar o no, sino ya sería cuál sería la dirección. Para algunos una nueva constitución, para otros un nuevo régimen, entendido que ya no sea ni liberal, sino un tema socialista, y efectivamente y otras cosas más. Entonces, yo creo que incluso en la universidad cuando se critica... no, o sea, ustedes no son muchos, o no, cuando dicen, no, algunos gremios no representan nada, ¿no? Pero aún no representan nada, mueven algo y están tratando de disputar algo correcto para la mayoría. En este caso, quiero llevarlo ahí. Y quizás también para también dar parte de esto es que, ¿cómo lo percibimos nosotros los jóvenes, ¿no? También parte de eso somos jóvenes, ¿no? Bueno, mi persona en todo caso, sin ofender. Creo yo que... No, sin ofender, por eso le digo. No, porque es que a veces lo real es, por ejemplo, a veces se peca porque muchas personas creen que el final es no tiene que haber Estado. Entonces, por ejemplo, dicen, todos son corruptos, como dice, cierra el Congreso, pero ese cierra el Congreso, cierra el gobierno y cierra el gobierno. O sea, caen en la idea de que no debe haber Estado para nada. Entonces, ¿eso es una propuesta concreta? Por supuesto que no. Ni siquiera es viable. Pero el punto es que ¿cómo hacemos nosotros justamente, en este caso ya como jóvenes, para realmente plantear esta propuesta general? Creo yo que en lo personal, y ahí viene el punto de cómo es importante parte de lo que somos parte del movimiento social, en este caso como movimiento estudiantil, es justamente generando propuestas. Y eso es complicado, por supuesto que sí, porque existe bastante represión a los movimientos sociales. Solo en la universidad, por ejemplo, siempre está ese miedo latente de un RPD, que es un reglamento de procesos disciplinarios. Entonces, ¿cómo quieres moverlo y a la vez hay una presión? Entonces, ese es el debate y la disputa y lo que generamos. En líneas generales, creo que lo que se ha respondido en este pequeño coloquio es si la corrupción afecta a la nación. Por supuesto que sí, lo afecta. Las políticas públicas en general podríamos hacer un sinfín de debates de todos los que se podría estar perdiendo o no perdiendo. Pero a nivel ya legal, y es una disputa también de poder, y yo sí concuerdo con eso con el congresista Dahmer, es que ahorita en lo general que solo esté expuesto todo de cómo es la corrupción, a pesar de que todo el mundo ya infiría que eso ya sucediera, es un arma muy importante para movilizar a la ciudadanía, y es lo que si generalmente queremos generar un contexto más positivo que a todo lo pasado, es necesario justamente seguir presionando, ¿no? Ahí es un deber de todos nosotros, tanto como los docentes, los estudiantes y también el aparato estatal. Entonces, los que están decididos justamente para querer cambiarlo, en este caso, nuestro compañero congresista que está al costado, ¿no? Ese sería en todo caso el mensaje. Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas se pueden hacer. Digo, yo no pensaría por qué, sino por quiénes lo pueden hacer. Un poco soñando, pero creo que son cosas que se pueden hacer si nos proponemos. Lo primero que tiene que haber es una mínima concertación de la gente que se hartó de lo que está pasando. Mínima, porque no tengo la esperanza de que surjan grandes frentes ni grandes organizaciones. Todos sabemos que la tendencia a la dispersión y la desconfianza es enorme en nuestro país. Pero sí, por ejemplo, comités como el amigo de Comas, hay miles en el Perú, miles. Por supuesto que la escasez de recursos nos impide convocar esos miles, pero quizá podamos convocar a cientos y no a miles. Y entonces formar una especie de
la palabra frente tampoco me gusta, pues he experimentado eso mucho en Perú. Una especie de fuerza social rápida, que no dé lugar a jerarquías, pues, cuando todo esto aparece la lucha por el poder, que haga cosas mínimas pero efectivas, tratando de articular todo lo que se ha venido haciendo y se está haciendo en el Perú. Hay que tener en cuenta que también el Estado peruano y el gobierno está paralizado por miedo. En la clase alta peruana hay un gran temor a la reacción popular, y eso me parece que es bueno. Pero esa reacción popular no tiene que estar ahí flotando, tiene que tener alguna concreción, que a mi juicio va mucho más allá de las elecciones, aunque no niego que las elecciones podrían ser parte de ese esfuerzo. Esa es una primera cuestión. Una vez que se constituye de alguna forma esa fuerza grande, yo creo que es posible plantear cosas como, por ejemplo, la anulación de los juicios que están en este momento pendientes contra los líderes sociales. En Colombia matan a los líderes sociales todos los días. Aquí no los están matando, los matan a veces. Aquí los amenazan. Y yo diría, si se hace una estadística de los líderes sociales, no sé en qué proporción, pero casi todos están enjuiciados y amenazados, y algunos efectivamente encarcelados. Entonces tiene que haber una campaña efectivamente clara contra la criminalización, pero que no sea una campaña de discurso, sino que plantee cosas efectivas. La primera que se me ocurre, así hablando de memoria, es el corte de todos esos juicios. Pero por supuesto, para plantear el corte de esos juicios tiene que haber una fuerza social evidente. Hay muchas otras cosas que se han planteado en el Perú. Por ejemplo, tiene que ser reorganizado el Poder Judicial y la Fiscalía. Tiene que ser repuesto el Consejo Nacional de la Magistratura sobre sus verdaderas bases. El Consejo Nacional de la Magistratura no es malo en sí. Lo que hicieron es corromperlo, o dejarlo, o abandonarlo de la manera más irresponsable, incluyendo las universidades. Entonces, todo eso tiene que ser revisado. Por ejemplo, está la muerte civil para toda aquella gente que ha sido condenada por corrupción. Un programa grande. Está el rescate, la recuperación de todos los bienes que han sido robados al Estado. Los señores fujimoristas están campantes. Al señor Fujimori lo tenemos ahí viviendo muy tranquilo. ¿Cuánto le ha devuelto el Perú? Ni un mínimo peso, ni un mísero peso. Entonces, hay todo un programa específico que yo creo que se puede levantar, y hay que trabajar por eso. Yo diría eso, pero eso supone, por supuesto, una labor permanente nuestra, que tiene que ir sistemáticamente con lo que, por ejemplo, Manuel ha hecho. Todo esto que él está haciendo, que es la denuncia sistemática y la información sistemática acerca de lo que pasa con una riqueza fundamental del Perú, es lo que cada uno tiene que hacer, de nosotros tiene que hacer desde la academia. Yo trato de hacerlo desde donde puedo y como puedo. Y también creo que cada uno de nosotros puede hacerlo. Y si unimos todos esos esfuerzos, creo que podemos construir una base social e intelectual suficiente para plantear fuertes cuestionamientos al sistema imperante.